Israel confirma el hallazgo de los restos y repatriación de 3 rehenes israelíes desde Gaza. Una de ellas es también ciudadana alemana israelí que se convirtió en un símbolo de la masacre de Hamás contra civiles israelíes aquel 7 de octubre. Muchas de ellas mujeres, adolescentes y niñas. Vamos en breve por todos los detalles hasta Tel Aviv. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Las autoridades israelíes confirman que los 3 rehenes secuestrados por terroristas de Hamás en el Festival de Música Nova fueron asesinados. Entre ellas, la ciudadana alemana israelí Shani Luk. Israel afirma ante el máximo tribunal de la ONU que la guerra en Gaza es trágica, pero que no es un genocidio. La respuesta de la defensa jurídica israelí ante la demanda de Sudáfrica en La Haya. Ampliamos desde Bruselas. Y el gobierno de Colombia sale al paso de las críticas por el asesinato de Elmer Fernández, el director de la cárcel La Modelo, asesinado este jueves. Aseguran que la situación no está fuera de control. Ampliamos con nuestra periodista en Bogotá. El ejército israelí recuperó este viernes en Gaza los cadáveres de 3 de los rehenes secuestrados por Hamás, organización islamista considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos. Entre los cuerpos se encuentran la joven alemana israelí Shani Luk. Su muerte había sido ya confirmada por Israel en octubre pasado tras encontrarse parte de su cráneo. Las últimas imágenes de la joven inconsciente, semidesnuda y ensangrentada en la parte trasera de una furgoneta conducida por militantes de Hamás se viralizaron en un video publicado poco después del ataque al Festival de Música Nova el pasado 7 de octubre. Vamos a escuchar al portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Daniel Hagari, en declaraciones sobre este caso. Estaban celebrando la vida en el Nova Festival y fueron asesinados por Hamás. Sus cuerpos fueron entregados a profesionales médicos para ser identificados y la realización de análisis forenses. Una vez completado el proceso, notificamos a las familias. Nuestro corazón está con ellas. Bueno, la recuperación de los rehenes es una de las promesas del actual gobierno de coalición de israelí también y una de las líneas rojas. Queremos ampliar esta noticia con quien ven, con Maya Siminovich, periodista en Tel Aviv. Maya, en primer lugar, ¿cómo fue recibida esta noticia ya en Israel, especialmente en torno al caso de Shani Luk, quien se transformó, recordemos, en una especie de símbolo de la masacre y abusos de Hamás contra mujeres judías aquel 7 de octubre? Hola, Jenny. Se recibió en realidad de manera poco atropellada porque estaban corriendo ya informaciones en las redes sociales y por eso Daniel Hagari se apresuró a dar la información que aparentemente no tenían pensado dar hoy. Ya había rumores que los habían recuperado y entonces dieron la información. También el Hagari pidió al público que por favor respetase a las familias y que no atendiese a los rumores, que ellos hacía mucho tiempo estaban trabajando en devolver estos cuerpos que tenían información. Por cierto, la información que parece que ha sido clave para encontrar estos cuerpos ha sido de prisioneros de Hamás, que han sido interrogados aquí en Israel y esto es una de las cosas que no se repiten todos los días, pero hay muchos prisioneros de Hamás en Israel y muchas investigaciones corriendo y los soldados israelíes están en Gaza aparte de combatiendo, buscando rehenes. Esta recuperación de estos 3 cadáveres es recibida un poco como un alivio. Los familiares entrevistados, todos ellos han dicho que llevaban tantísimos meses de incertidumbre, incluso el padre de Shani Luk, y que por lo menos ahora van a tener un lugar donde enterrarlos y visitarlos. ¿Y quiénes eran, Maya, los otros 2 rehenes fallecidos y repatriados desde Gaza y cómo también avanza el proceso de reconocimiento de las víctimas de la masacre del 7 de octubre? Bueno, los otros 2 eran también participantes de la fiesta. Era un padre de 2 hijos, incluso abuelo, un joven abuelo de 50 y muy pocos años, que había estado ahí en la fiesta con su mejor amigo. Y otro chico joven, Amit Uskila, también de 20 y pocos años. Toda la gente que estaba en esa fiesta, que era realmente más de 400 personas, de las que 360 y tantos fueron asesinados, así que gente muy diversa. ¿Cómo avanzan los procesos de identificación de cadáveres? Eso es un misterio después de 7, 8 meses en los que esos cadáveres están ahí en cualquier condición. Pero hay aquí forenses dedicados a eso y desde el comienzo, desde el día 7 empezaron su labor.
ya fueron diciendo que se hacía más y más difícil a medida que pasaba el tiempo. Incluso usaron o pidieron los servicios de arqueólogos para tratar de encontrar huesos donde no se encontraban otros restos. Hay muchos expertos dedicados a esto, lamentablemente, en este país, tienen experiencia. Especialmente también por el nivel de calcinamiento de la mayoría de las víctimas, según nos contaba también el médico forense argentino a cargo del proyecto. Muchas gracias, colega Maya Siminovich en Tel Aviv. Y en medio de todo esto, también Israel se defendió este viernes ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas de las acusaciones de genocidio en Gaza. Más de 600.000 personas han huido en Rafah desde el comienzo de la ofensiva del 7 de mayo, ello según cifras aportadas por Naciones Unidas. El equipo jurídico israelí presentó sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en respuesta a la demanda presentada por Sudáfrica, que lo acusa de genocidio contra el pueblo palestino. Sudáfrica presentó un escrito el jueves para que la justicia ordene a Israel que retire sus tropas. Israel acusa a Sudáfrica de burlarse del derecho internacional. Israel por primera vez en la historia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Tenemos con nosotros en directo desde Bruselas a la periodista de Deutsche Welle, María García Sornosa. María, saludos. En primer lugar, ¿qué argumentos y pruebas incluso se escucharon por parte de la defensa israelí ante la demanda de genocidio contra el pueblo palestino? Sí, Jenny, ayer escuchábamos a Sudáfrica y hoy ha sido el turno de Israel. Los letrados hebreos han esgrimido principalmente 4 argumentos: que Israel no está cometiendo un genocidio, sino que se trata de una guerra trágica y que en toda guerra hay daños colaterales. También que su objetivo no son los civiles, sino los milicianos del grupo terrorista de Hamas, un argumento que le cuesta cada vez mantener porque ya son más de 35.000 muertos palestinos en la franja de Gaza. Dice Israel también que sí está permitiendo la entrada de ayuda humanitaria y, por último, que acceder a las demandas de la acusación sobre un alto al fuego o una retirada completa de sus tropas de la franja de Gaza supondría condenar a los rehenes que todavía continúan en manos de Hamas. Esta audiencia, la tercera, ya llega en un momento complicado para Israel en la esfera internacional. En las últimas semanas hemos visto protestas de universitarios en buena parte del globo y también más presión de sus socios de Estados Unidos y de la Unión Europea. Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria, advertía recientemente de que continuar con la ofensiva en Rafah tendría graves consecuencias para la relación entre Bruselas y Tel Aviv. Y a todo esto que sigue, María, contar de hoy en este proceso, ¿qué dice la hoja de ruta judicial? Sí, Jenny, el procedimiento es el mismo que en las anteriores ocasiones. Ahora la Corte la próxima semana o las próximas semanas emitirá un fallo sobre medidas cautelares. Hay que recordar que ya en enero pidió a Israel medidas urgentes para evitar un genocidio, pero evitó exigir un alto al fuego. No sabemos si los jueces se atreverán ahora a ir tan lejos, pero en cualquier caso, aunque lo hagan, no tienen ninguna forma de hacer que esto se cumpla. Ya en 2022 pidió a Rusia que terminara con la guerra en Ucrania y 2 años después esta guerra continúa. No será hasta pasados varios años, eso sí, cuando la Corte se pronuncie sobre la gran acusación sobre si Israel está cometiendo o no un genocidio, que es el crimen de todos los crímenes de la humanidad. Y todo llega, Jenny, también con mucha preocupación de Israel sobre estas sentencias de las Cortes internacionales. Otro tribunal, la Corte Penal Internacional, estaría estudiando si emitir o no órdenes de detención y captura contra mandatarios israelíes que podrían incluir al primer ministro Benjamin Netanyahu, y esto está generando mucha tensión y preocupación en los gabinetes de poder de Israel. María García Sornosa, muchas gracias. Y es en este contexto en el que comienza a llegar la ayuda a Gaza a través del muelle flotante provisional construido por los Estados Unidos. La estructura está anclada a una playa que se ha diseñado para aumentar el flujo de suministros a la franja de Gaza. Y sin embargo, la ONU ha advertido que esta plataforma no sustituye a las entregas de ayuda por tierra que se han visto gravemente interrumpidas en el paso fronterizo de Rafah desde que Israel tomó el control. El programa de alimentos de la ONU afirma que la amenaza de hambruna nunca ha sido mayor para los 2,2 millones de habitantes de la franja. Y en otras noticias, en Afganistán 3 ciudadanos españoles murieron y otro resultó herido en un ataque armado. Así lo dio a conocer el Ministerio del Interior talibán este viernes. El hecho ocurrió en Bamiyan, capital de la provincia homónima del centro de Afganistán. El gobierno talibán condenó enérgicamente el incidente, expresó su pésame a las familias de las víctimas y asegura que todos los criminales serán encontrados y castigados.
Otros 3 afganos y 4 extranjeros también resultaron heridos. De momento, ninguna organización insurgente o terrorista ha reivindicado la autoría de este ataque. El presidente ruso, Vladimir Putin, cerró este viernes su visita oficial a China en Harbin, una ciudad con pasado ruso en el noroeste del país. Las relaciones entre China y de Rusia siguen afianzándose, sobre todo por la oposición de ambos a lo que consideran la hegemonía de los Estados Unidos. Y en su primer viaje desde su reelección como presidente en marzo, Putin destacaba que Rusia y China trabajarían más estrechamente en sectores críticos como la energía, el espacio y el ejército, esta vez. La alianza estratégica entre ambos se ha fortalecido desde la invasión rusa a Ucrania en febrero del año 2022 y las sanciones occidentales contra Rusia que han convertido a Pekín en un sostén económico crucial para Moscú. Vladimir Putin ha concluido su visita oficial, la cual afianza las relaciones entre China y Rusia a niveles sin precedentes desde los tiempos de Stalin. El comunicado conjunto firmado junto a Xi Jinping profundiza sus vínculos políticos y militares y establece un frente común ante Occidente con palabras muy agresivas hacia Estados Unidos. El líder ruso, durante su última parada en la ciudad fronteriza de Harbin, ha querido destacar los lazos energéticos. Putin, sin embargo, abandona China sin haber logrado ningún avance en la construcción del gasoducto Fuerza de Siberia 2, un proyecto paralizado por China y que demuestra las diferencias subyacentes en una relación fundamentada en intereses alineados pero particulares. Y a propósito de China, vamos a ampliar la perspectiva económica con mi colega Juliana González. Bienvenida. Así es, gracias Jenny. Acuérdate que estamos con una crisis inmobiliaria en este país que ha llevado a que el gobierno anuncie un paquete de medidas para apoyar al sector. A partir de ahora, según los medios estatales, los gobiernos de las provincias podrían comprar propiedades que no se hayan logrado vender y se reduciría el capital mínimo exigido para la compra de propiedad raíz. La venta de viviendas en China se desplomó cerca de un 47% hasta el mes de marzo y la oferta en el mercado se encontraría en su nivel más alto desde 2016. El sector inmobiliario representa más de una cuarta parte de la producción económica de China, pero muchas empresas del sector llevan años lastradas por un endeudamiento excesivo. Grandes empresas como Evergrande y Country Garden se tambalean. Viviendas y obras inacabadas se extienden por barrios enteros. Las víctimas suelen ser los compradores porque en China suelen pagarse las propiedades por adelantado. La incertidumbre y la caída de los precios también han provocado un desplome de la inversión en nuevos proyectos. Y a propósito de Country Garden, la que alguna vez fue la mayor promotora inmobiliaria de China, tuvo su primera audiencia este viernes 17 de mayo en el correspondiente tribunal de Hong Kong. La empresa lleva meses intentando reestructurar sus deudas, hasta el momento sin éxito. La ciudad de Forest City, construida en unas islas artificiales en Malasia, era uno de los grandes proyectos de Country Garden. El futuro de este ambicioso plan inmobiliario es ahora tan incierto como el de su promotor. Country Garden no fue capaz de presentar un balance para 2023. En los últimos meses, hubo muchos retrasos de pagos a los acreedores. La Corte de Hong Kong examinó hoy la solicitud de liquidación de un acreedor. Country Garden supo ser en su momento uno de los mayores promotores inmobiliarios de China, 4 veces más grande que Evergrande. No obstante, sus deudas son en comparación mucho menores. La posible insolvencia de empresas tan relevantes compromete los objetivos de desarrollo de China. El sector de la construcción representa casi una cuarta parte del PIB del país. A pesar de que el sector recibe ayudas gubernamentales, no se percibe el fin de la crisis. A finales de enero, la Corte de Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande. Country Garden es otro de los gigantes que podría correr la misma suerte. La lista de candidatos inestables es extensa. Además de Evergrande y Country Garden, el grupo Shimao, Radiance y Vanke también están en la cuerda floja.
Y cambiamos ahora de tema. El mercado del cobre enloquece y los precios se disparan en Nueva York. La Agencia Internacional de la Energía advirtió de posibles tensiones en el suministro mundial de minerales y metales críticos. El cobre presenta lo que ellos denominan una brecha significativa entre las perspectivas de producción y el consumo. Y de ahí que en los últimos meses se haya intensificado una nueva modalidad de robo, la de cables de cobre. En España, por ejemplo, se reportaron robos de cables en las vías ferroviarias cerca de Barcelona recientemente con un costo de 15 millones de euros según las autoridades. Pero también en estados como Texas o California en Estados Unidos se han reportado robos de los cables eléctricos de estaciones de recarga de Tesla. El material se vende a empresas de reciclaje por unos pocos dólares, pero los daños para las empresas y las ciudades se calculan en miles de euros y de dólares. Y nosotros ampliamos este tema del auge de este metal con mi colega Ana Nieto en Nueva York. Hola Ana, te saludo con mucho gusto. Cuéntame por qué esta fiebre del cobre y por qué tiene este mineral tanto atractivo. Juliana, para darte contexto, te voy a decir que los mercados de acciones están con tanta efervescencia que el Dow cierra la semana por encima de los 40.000 puntos, el S&P 500 por encima de los 5.300, rondando máximos que son históricos y que a los que se ha llegado esta misma semana. Bueno, pues ni con esas revalorizaciones son tan rentables como el cobre lo está siendo desde hace meses. El cobre es clave para la construcción, pero también para dos sectores que van a crecer de forma exponencial. Por un lado, la inteligencia artificial y por otro, la energía renovable, la descarbonización eléctrica. El Foro Internacional de la Energía considera que es el mineral más fundamental para el futuro porque es crítico para la generación eléctrica, para la distribución y para el almacenaje de la energía renovable. El foro se hace eco de estudios que señalan que la actual oferta no es suficiente para la demanda y en los próximos 30 años se va a necesitar mucho más cobre. Un 115% más de lo que hay ahora mismo. Solamente para la electrificación global de los autos se van a necesitar un 55% más de minas de las que tenemos ahora de este metal rojo. Ana, y hace un momento mencionabas el interés de los mercados. ¿Cómo se está viviendo ese interés en Wall Street? Pues aunque la realidad del mercado real es tensa en estos momentos, lo que también se está detectando es que hay muchos movimientos especulativos, algo que está pasando con cierta frecuencia en el mercado de materias primas, como hemos visto antes con el níquel y como hemos visto muy recientemente con el cacao. Sin duda, estas especulaciones no vienen de la nada y los fundamentos son reales. De hecho, es el atractivo del cobre una de las razones por las cuales la minera BHP lanzó una OPA hostil de 43.000 millones de dólares sobre su competidora Anglo American. Anglo American es muy conocida por sus diamantes, De Beers, pero también es muy conocida por tener grandes minas de cobre en Latinoamérica. Anglo American ha rechazado la OPA, pero es posible que BHP vuelva con más dinero o que incluso vuelva a aparecer otra empresa que quiera comprar esta compañía precisamente por estas minas de cobre. Con todo, con la realidad de un mercado muy tenso, también ha llegado mucha especulación, mucho dinero de fondos de inversión que están llegando al mercado de materias primas y dando estas subidas. Ana Nieto desde Nueva York, muchas gracias por estos análisis. Gracias. Y volvemos a Alemania, donde la economía de este país se debilita. El año pasado se contrajo la producción económica, causando una crisis en el sector industrial y una cierta sensación de pesimismo. Sin embargo, y según un estudio reciente, la realidad no es tan desastrosa. Hay sectores en los que Alemania mantiene su liderazgo. La firma Schott fabrica vidrios especiales y no puede quejarse de falta de demanda. Al principio, las placas vitrocerámicas fueron su producto más vendido y durante la pandemia de coronavirus, el material para las jeringas. Ahora la empresa se dedica a producir cristales especiales para semiconductores o para anteojos inteligentes. La calidad de Schott es valorada desde hace décadas en todo el mundo y eso posiciona a la empresa a la vanguardia en el ámbito del mercado mundial. Así lo demuestra también un nuevo estudio del Instituto Prognos basado en la cuota de exportación de 128 países en el mercado mundial en 2022. Alemania se sitúa en uno de los 3 primeros puestos en un total de 11 sectores, e incluso Alemania lidera 2 sectores mundialmente.
En la industria automotriz, por ejemplo, marcas como BMW, Mercedes-Benz o Volkswagen siguen siendo el símbolo indiscutible de Made in Germany. Pero Alemania también es líder en la industria farmacéutica. Ningún otro país exporta más medicamentos y otros productos teniendo en cuenta su valor. Sin embargo, en otro sector tradicional alemán como la ingeniería mecánica, es China la que ostenta ahora el liderazgo de la exportación mundial. Alemania se ubica en segundo lugar. Pero los autores del estudio advierten de que las empresas alemanas de automóviles, en particular, están bajo presión. Aún tienen que encontrar su lugar en la electromovilidad. Ahora basta con reforzar las capacidades de Alemania, una tarea ardua de llevar a cabo. La fábrica Schott ha demostrado lo que es posible. La empresa tiene ya 140 años y ha sabido adaptar su gama de productos a la demanda una y otra vez. Bueno, y de la economía volvemos a la política, pero ahora en América Latina. Jenny. La situación en Perú, Julián, está súper movida porque el Congreso del país ha rechazado este viernes una nueva moción para destituir a la presidenta, a la señora Dina Boluarte, investigada penalmente por presunto enriquecimiento y abuso de autoridad. El Congreso dividido había rechazado en abril pasado otras 2 mociones para expulsar a Boluarte de su cargo. Las 3 mociones que fueron rechazadas por mayoría simple pedían la destitución de Boluarte por una presunta incapacidad moral para ejercer la jefatura de Estado. Además, exigían que ofrezca explicaciones a la presidenta por las últimas denuncias que se han hecho en su contra, que también son investigadas por la Fiscalía. Todo mientras su gobierno afronta una galopante crisis económica y un incremento de la inseguridad ciudadana. Vamos por los detalles hasta Lima, Perú, con la periodista Rosemary Cuevas. Rosemary, con este rechazo, ¿el Congreso peruano pasa acaso a la página de quienes exigen la destitución de la presidenta Dina Boluarte? Sí, Jenny, en realidad se daba por descontado el rechazo de estas 3 mociones de vacancia contra la presidenta, porque desde que ella asumió el poder y en este casi año y medio de gobierno ha tenido el respaldo de una gran parte del Congreso, de bancadas de derecha y que representan la mayoría en el Parlamento. Hablamos de partidos como el Fujimorista Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, y cada moción, cada una de estas 3 mociones no ha alcanzado siquiera los 40 votos a favor. Y este respaldo que viene por una parte del Congreso se ha dado en situaciones diversas en este casi año y medio. Por ejemplo, en situaciones como las marchas antigubernamentales que derivaron en denuncias contra Dina Boluarte por la muerte de civiles durante las manifestaciones, y también por estas investigaciones que sigue la Fiscalía por presuntos enriquecimiento ilícito y cohecho contra la presidenta. Y se prevé en realidad que esta situación no vaya a cambiar y que ella culmine su periodo en julio del 2026, porque hemos pasado de un periodo de gobiernos que han sido amenazados por esta figura de vacancia por parte del Congreso a un Congreso que respalda al gobierno de Dina Boluarte. Y para analistas esto se debe a que existe un pacto entre ambos poderes en el que cada uno vela por sus propios intereses. Por una parte, el Congreso vela por sacar adelante normas que les conviene a ciertos partidos y Dina Boluarte a mantenerse en el poder para no afrontar a la justicia. Entendemos. Lo próximo, por favor, breve, Rosemary. En medio de todo esto hablábamos también de la guerra desatada entre el gobierno y la Fiscalía, del que se hace eco la prensa peruana. La presidenta exigió un llamado de atención al titular del Ministerio Público, quien la investiga por el caso Rolex. ¿Qué nos puedes contar de este choque de poderes? Sí, las investigaciones contra Boluarte han tomado fuerza desde la salida del anterior fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien está acusada de pertenecer a una organización criminal, y desde que asumió este liderazgo el fiscal Juan Carlos Villena. ¿No? Hemos entrado en un periodo en que la Fiscalía hace diligencias a la vivienda de Boluarte, a Palacio de Gobierno. También se ha detenido al hermano de Dina Boluarte porque es acusado de pertenecer a una organización criminal. Y Boluarte señala que la Fiscalía actúa desproporcionalmente, ¿no? Entonces, estas investigaciones van a seguir, los cuestionamientos contra Boluarte van a seguir, pero también los cuestionamientos del Poder Ejecutivo sobre qué acciones toma contra la Fiscalía. Y las investigaciones van a continuar, pero mientras Dina Boluarte se mantenga en el poder, bueno, no va a poder ser procesada, así se comprueben algunos delitos en su contra. Interesante. Muchas gracias, querida colega Rosemary Cueva en Lima. El director de la cárcel La Modelo de Bogotá, Elmer Fernández, fue asesinado a tiros este jueves en la capital colombiana y, según medios locales, Fernández ya había recibido varias amenazas de muerte en relación
a sus esfuerzos por reformar y traer orden a la prisión. Pese al corto tiempo desde el homicidio, el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, asegura tener indicios certeros sobre los autores del crimen. Y tenemos con nosotros en directo desde Bogotá a quien ven a la periodista de Deutsche Welle, Alexandra Correa. Alexandra, asesinan al director de la cárcel Modelo. ¿Cómo fue esto posible? ¿Qué se comenta allá en Bogotá? Jenny, Bogotá amaneció muy consternada no solo por el asesinato del director de la cárcel de hombres más importante y una de las principales del país, sino por el hecho de volver a vivir las épocas del sicariato como modo de asesinar personas. El sicariato, Jenny, es un tipo de homicidio calificado por el cobro de una remuneración económica a cambio de matar a alguien. Modus operandi que se viene presentando últimamente en la capital colombiana y genera mucha inquietud e inseguridad. El asesinato del exdirector de la cárcel La Modelo, Elmer Fernández, como lo estás informando, ha dejado en evidencia la vulnerabilidad en la que se encuentran muchos funcionarios públicos que arriesgan su vida por su trabajo. Y la gente no se explica por qué un director de una cárcel tan importante, donde hay crimen organizado adentro, donde ese crimen organizado está activo, no tenía un esquema de seguridad como un vehículo blindado o una escolta, a pesar de las amenazas que venía recibiendo por hacer su labor. De momento, Jenny, no han dado con los autores materiales del asesinato. Se tienen pistas de quién lo habría mandado matar. Un preso que firmó las amenazas en su contra, e incluso se cuestiona si hubo funcionarios de la cárcel involucrados en medio de la corrupción que reina allí en esta cárcel. Este preso sería uno de los principales sospechosos que está en materia de investigación. Hoy queda, Jenny, encargada de la cárcel una mujer, quien asumirá temporalmente la dirección de la cárcel La Modelo. Alexandra Correa, muchas gracias. En Bogotá. Y siempre en Colombia, la Fiscalía General llamó este viernes a declarar al expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y soborno a testigos para que guardaran silencio sobre su presunta relación con grupos armados paramilitares. Se trata de un juicio histórico por tratarse del primer exmandatario del país en sentarse en el banquillo de los acusados. Considerado uno de los políticos más influyentes en Colombia, Uribe, que gobernó el país entre 2002 y 2010, se expone a una pena de entre 6 y 12 años por una denuncia judicial que inicialmente lanzó él, pero que luego se volvió en su contra. El líder del Centro Democrático ha reiterado que el proceso está influenciado por los intereses de sus detractores políticos y que por ello no tiene garantías. Solo tiempo para despedirnos y agradecerles como siempre su confianza. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle Noticias desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.